Don Julián Barrio, arzobispo emérito de Santiago de Compostela, está estos días en Lugo impartiendo los ejercicios espirituales para sacerdotes. Yo quiero agradecerle encarecidamente el que nos acompañe hoy. Muchas gracias, don Julián. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor, ¿verdad? Don Julián, se puede decir así, ejercicios espirituales para sacerdotes. Sí. Estas cosas son normales dentro de la Iglesia, ¿verdad? Yo creo que deben ser normales, es decir, porque realmente todos necesitamos, no solo ya pastoralmente, sino también espiritualmente, todos necesitamos ser acompañados, y en la medida en que uno acompaña a los demás, se siente uno acompañado también consigo mismo, es decir, que realmente se cumple aquello de que uno siempre recibe más que lo que puede aportar. Esta es la experiencia que yo estoy viviendo pues, en estos años ya de jubilado, en los que me han invitado pues, a dar ejercicios espirituales a los sacerdotes. Esta es la experiencia que yo realmente he vivido y estoy viviendo. Sí. Quiero decir que también podemos pensar un poco desde fuera, la gente que no tenga como mucho conocimiento, de que un sacerdote necesita pararse a pensar y a cuidar su parte más espiritual. Sí, sí, sin duda. No es que no se haga en el día a día, porque evidentemente yo creo que ya con eso se cuenta, pero de todas formas necesitamos en algún momento hacer una parada en nuestra vida y tratar un poco de entrar dentro de nosotros mismos de una manera más detenidamente y más concienzudamente, porque en el día a día a veces no nos damos cuenta de que hay muchas preguntas que llevamos dentro y a las que no hemos tenido siquiera tiempo de darles una respuesta, porque es así, y esto lógicamente conlleva el que, bueno, en un momento determinado nos paremos, que no significa perder el tiempo, ni mucho menos, al contrario, para poder dar esas respuestas, esas preguntas que llevamos dentro y tratar de dinamizar lo que es no solamente la dimensión pastoral, en este caso en el ejercicio ministerial, sino la dimensión espiritual, porque si espiritualmente no estamos a gusto, pues eso se refleja también en el ministerio pastoral. Sí. Decía usted ahora que está jubilado. Bueno, se jubila como arzobispo, pero como sacerdote uno no se jubila nunca. Ni siquiera, es decir, el ministerio episcopal es ya también para toda la vida, es decir, que otra cosa ya es que tengas que estar al frente de una diócesis en el ámbito pues, administrativo, en el ámbito pastoral, no, ahora ya no, pero evidentemente nosotros vamos a ser obispos ya de por vida, quiero decir, que esto nos tiene que llevar a tomar conciencia de que las preocupaciones de la Iglesia no solamente las tiene uno que asumir cuando está, diríamos, rigiendo la diócesis, siempre las preocupaciones de la Iglesia tienen que ser a lo largo de toda la vida una inquietud, sin duda, para todos nosotros. Pero es cierto que se tiene un poco más de tiempo quizás en esta etapa, don Julián. Sí, sí es verdad. En esto yo comprendo. Yo no creo que tenga mucho tiempo libre, al contrario, pero lo tengo de otra manera. Claro. Lo tengo de otra manera. Sin esa presión quizás tan añadida. Efectivamente, no es la presión esta de que tienes que tomar decisiones, de que tienes que gobernar, claro, que tienes que gobernar. Entonces, yo esto sí que efectivamente lo percibo, ¿no? Tengo más tiempo para poder dedicarme, pues, no a lo que a mí me gusta, sino también a lo que me puedan pedir y, lógicamente, pues, a tratar de hacerme también presente en estas circunstancias concretas en la Iglesia. Claro. ¿Qué es lo que le piden ahora más a don Julián? Pues claro, ahora pues, lo que antes le comentaba, retiros a los sacerdotes, charlas de formación, retiros espirituales en la diócesis, también algunas conferencias que lógicamente me han pedido, novenarios, que recuerdo que bueno, pues he tenido la suerte, y para mí es una bendición, el predicar el novenario de la Virgen de Fátima en Orense.
y el novenario del Cristo de la Victoria en vivo, que realmente para mí han sido dos realidades que me han ayudado mucho y que, bueno, pues yo me he sentido en esa actitud de ser consciente de que uno recibe siempre más de lo que puede dar. Mire, decía usted antes, lo que me piden y no solamente lo que me gusta. ¿Qué es lo que le gusta entonces a don Julián? Pues mire, ahora sí que el tiempo del que puedo disponer, leer y escribir, sí, estoy... Ah, o sea que me adelanta una primicia. ¿Está pensando en publicar algo, sí? Si Dios quiere, vamos a ver, sobre todo la experiencia que yo he tenido con los peregrinos a lo largo de todo este tiempo que he estado en Santiago de Compostela, que me ha permitido y me ha dado la posibilidad de encontrarme con tantos y tantos peregrinos. Y un poco voy a tratar de, habiéndoles oído lo que ellos desean, lo que ellos de alguna manera buscan, pues tratar de darles una respuesta. No sé si seré capaz, pero bueno, voy a intentarlo. ¿El camino cambia, don Julián? ¿El camino de Santiago es capaz de cambiar a las personas? Sin duda alguna. Pero no es el camino, es el... Sí, yo en eso estoy convencidísimo. Es decir, yo tengo una frase que a veces parece un poco utópica, ¿no? En el sentido de que digo que toda persona que inicia el camino, aunque sean por diferentes motivos, yo estoy seguro, estoy convencido de que llega como peregrino a Santiago. Y esto lo he percibido yo en tantas y tantas personas, porque me comentan, dicen, mire, no he encontrado lo que buscaba, pero voy a seguir buscando. Entonces, claro, yo les he dicho, usted ha encontrado lo que buscaba. Si realmente usted piensa seguir buscando, para mí es el gran hallazgo que usted ha tenido en el camino. Y después, claro, hay otras personas que efectivamente vienen ya con una idea muy clara de lo que es el camino y lógicamente, el camino les ha proporcionado esa vitalidad que a lo mejor pues, estaba un poco adormecida a la hora de vivir la vida cristiana y que les ha ayudado, sin duda alguna. Esa comunicación con los demás. El camino es un encuentro con uno mismo. Es decir, hoy necesitamos encontrarnos con nosotros mismos, porque realmente, bueno, lo que dice uno de nuestros poetas, no corras, que a donde tienes que llegar es a ti mismo. Y a veces más que peregrinos parecemos pues un poco fugitivos, porque no sabemos de dónde vamos. Yo como un pollo sin cabeza, o sea que con eso se lo digo todo, es cierto, ¿eh? No, es cierto, es cierto. Entonces, el camino da esa posibilidad de encontrarse a uno consigo mismo, bucear uno dentro de sí mismo y ver esas preguntas a las cuales tiene que dar una respuesta, porque no hay peor pregunta que aquella que no tiene una respuesta. Pero el camino ayuda a encontrarse con los demás. Y esto es muy importante hoy, sobre todo en una sociedad en la que a veces parecemos como los erizos, que vamos con las púas siempre tratando de que nadie se anime a nosotros. No, encontrarnos con los demás, porque ¿cómo vamos a saber lo que los demás necesitan si no somos capaces de escucharles? Eso por una parte, y por otra, ¿cómo vamos a saber lo que los demás nos están ayudando si nosotros no somos capaces de mantener ese diálogo? A veces decimos, es poco lo que nos pueden ayudar. No, aunque sea poco, que normalmente no es poco, es mucho, pero aunque fuera poco, yo creo que realmente eso es lo que necesitamos para nuestra formación integral. Total. Encuentro con uno mismo, encuentro con los demás y, claro, encuentro con Dios. Es decir, hoy yo suelo decir que a Dios lo tenemos como en modo avión, es decir, como los teléfonos en modo avión. Sí, los tenemos, creemos en Dios, sabemos que... pero que no nos hable y que nosotros tampoco le vamos a molestar a Él. Claro, ese no es el concepto que realmente tenemos nosotros que, a la hora de vivir nuestra relación con Dios, pues que San Pablo dice, Dios es aquel en el que nosotros somos, vivimos y existimos. Sí. Y tener en cuenta estas dimensiones en nuestra vida, yo creo que es fundamental a la hora de no perder esa brújula de ser peregrinos hacia la casa de Dios nuestro Padre, porque
en definitiva, el camino es una metáfora de la vida. Es una metáfora de la vida. ¿Es importante el camino? Sí, pero es importante cuánto te lleva a la meta. Porque si no, realmente, bueno, pues no respondería a lo que nosotros creemos que debemos de buscar en esta peregrinación terrena que estamos haciendo. El camino cambia a las personas. Bueno, no es el camino, es decir, la dinámica espiritual del camino cambia a las personas. Yo por eso, desde el primer momento tuve la preocupación, no sé si lo he logrado, a lo mejor no, de que tratar de que el camino no perdiera esa urdimbre espiritual, ese hilo espiritual, que lógicamente es el que va a dar al fin y al cabo pues respuesta a las inquietudes de la persona de nuestros días, porque religiosos, el hombre va a ser religioso siempre, siempre, siempre. Aunque lo intente negar. Aunque lo intente negar. Yo estoy convencido de que el hombre será religioso siempre. Ahora hay que cuidar esa dimensión. Hay que cuidarlas porque efectivamente si tenemos una vela, pero lo mismo nos da que esté encendida o apagada, no. Es decir, eso tenemos que cuidarlo. Y el camino yo creo que nos ayuda a cuidar esa dimensión espiritual presente en nuestra vida y que si no la cuidamos, pues lógicamente se nos convertirá en algo que no va a influir en la dinámica de nuestra realización personal integral. Y bueno, pues son experiencias muy significativas y creo que pueden ser aleccionadoras para tantas y tantas personas. Bueno, yo la primera, tan pronto lo saque, me pienso enterar y voy a comprarlo. Bueno, realmente yo espero que me lo dedique. Vamos a ver en algún si momento. ¿Cómo no? Por favor. Yo siempre he pensado respecto al camino y otras instituciones de la Iglesia, otras pues cosas en las que está la parte más espiritual, que en el momento en que la pierdan van a desaparecer, porque realmente lo que lo mantiene vivo es eso. Sí, en un momento determinado, yo creo que no va a ser así, pero si en un momento determinado el camino perdiera esa dimensión espiritual, yo creo que el camino dejaría de tener razón de ser. Uno quizás con más tiempo tiene más oportunidades como de reflexionar sobre la situación actual del mundo. Yo es que estoy seriamente preocupada, por eso se lo pregunto. Sí, es decir, nada que afecte a los demás a nosotros nos puede ser ajeno. Y a veces una reflexión serena sobre esta situación, pues a veces casi ni tenemos tiempo para poder hacerla, ¿no? Cierto. Pero bueno, en este caso concreto, pues ¿qué le voy a decir? Yo estoy preocupado, lógicamente, por todo lo que está aconteciendo en estos momentos, teniendo una conciencia clara de que da la impresión de que ese voluntarismo con el cual nosotros estamos afrontando la vida, pues no nos lleva a ninguna parte. Es decir, nosotros tenemos que ser conscientes, nosotros tenemos que creer en la providencia de Dios. Confiado en tu palabra, es el lema de su... Efectivamente, tenemos que ser conscientes de esta realidad. Es decir, si tendríamos que repasar ese pasaje del Evangelio donde el Señor nos dice, bueno, mirad a los lirios del campo que se visten con una mayor belleza que Salomón, mirad a las aves del cielo, que claro, evidentemente, pero después uno tiene que considerar que la providencia de Dios quiere que su providencia realizarla a través de nosotros, que es la implicación, lógicamente, que nosotros hemos de tener en nuestra vida de compromiso cristiano. Si decimos nada que afecte a los demás nos puede ser ajeno, evidentemente, pero ¿y qué estamos haciendo en aquello que está afectando a los demás en todos los ámbitos de la vida? Es decir, no solamente en el material, en el ámbito material que tal vez pues, pueda ser como lo más visible, ¿no? Sino
en el ámbito espiritual. Es decir, es algo que también nosotros tenemos que tratar de cuidar, y yo creo que eso nos ayuda el tomar conciencia de esa providencia de Dios sobre nosotros. Desde luego, pero yo también, y es una cosa ya más personal que le comento, vivo obsesionada con la parábola de los talentos, es decir, estoy enterrando yo los míos, ¿qué pongo yo al servicio, ¿no?, de esa providencia? ¿O no se entiende, o no se puede entender de esa manera, don Julián? Sí, efectivamente. Es decir, nosotros tenemos que plantearnos si aquello que el Señor nos ha dado lo estamos realmente haciendo fructificar al servicio de los demás. Porque, claro, lo cómodo es decir, bueno, esto me ha dado el Señor, yo es verdad que un día me pedirá cuentas, pero yo lo entierro y bueno, cuando el Señor me llame, pues yo, aquí tienes lo que me diste. Claro, lo enterrado, lo sin vida no lo podemos entregar al Señor. Lo que entregaremos al Señor el día que nos llame es la realidad, una realidad viva, no muerta. Y claro, nosotros a veces eso nos pasa desapercibido, que lo que hemos recibido tenemos que agradecerlo, pero tenemos que vivirlo al servicio de los demás, ponerlo como don también para los demás, en la medida de nuestras posibilidades, porque nosotros tenemos una vocación, pero tenemos también lo que podemos decir una convocación, es decir, tomar conciencia de que la vocación la tenemos que vivir al lado y con la vocación de los demás, sean laicos, sean religiosos, efectivamente, sacerdotes, nuestra vocación la tenemos que vivir con vocación, es decir, en comunión con los demás. Si no, no tiene sentido. Si no, realmente, pues claro, yo creo que en estos momentos en los que se habla de una iglesia sinodal, se pone de relieve precisamente esa comunión con la que todos tenemos que vivir y todos tenemos que preocuparnos los unos con los otros. Nuestra responsabilidad se hace inmediatamente con responsabilidad con los demás. Y dirá usted, esto es un poco utópico. No, es necesario tener clara la meta. Nos costará más llegar, nos costará menos, llegará un momento en que nos encontramos así un poco perdidos, pero quien sabe a dónde tiene que llegar, lógicamente tiene mucho ya recorrido, porque no le faltarán distracciones, yo siempre lo digo. Sí, o dificultades, o lo que sea, claro. Pero sabiendo a dónde tiene que llegar, lógicamente hará todo lo que esté en su mano para poder llegar. Y efectivamente, hay un refrán, un proverbio oriental que a mí me llama mucho la atención. Dice, si quieres ir deprisa, vete solo. Pero si quieres llegar lejos, trata de ir siempre acompañado. De lo que se trata es de llegar lejos. Y lógicamente, pues eso conlleva el ir acompañado. Sí. Y de ahí la necesidad, como antes le comentaba, que una cosa es que tenemos que ser muy conscientes de esto. Sí, tenemos que dejarnos acompañar y también tener pues la disponibilidad de poder acompañar a los demás. Son difíciles las dos cosas, implican... No es fácil, pero pensado así, diríamos, en la realización integral de la persona, uno dice, pues es verdad, porque hay momentos en que uno necesita de los demás, necesita ser acompañado. Y lógicamente, si yo necesito ser acompañado, también tengo el convencimiento de que, hombre, en la medida que yo pueda, tendré también que corresponder y acompañar a los demás. Fácil no lo es, pero bueno, diría, es importante tener un poco las ideas claras. Después, pues la realización en el día a día pues se irá viendo. Claro. ¿Y en nuestro Luguiño querido se siente acompañado? Muchísimo. ¿Lo están tratando bien? Muy bien.
Sí. La relación de Santiago con Lugo pues siempre ha sido también estrecha, Sí. don No, Julián. bueno, son gente acogedora, sí, hospitalaria, sí, sí, Esta sí. Galicia suya querida ya, porque casi, aunque zamorano, pero Sí, bueno, yo, claro. gallego de adopción. Efectivamente, sí, sí, sí. Ha sido un placer charlar con usted, muchísimas gracias. Gracias a Y espero usted. tener más oportunidades. La próxima cuando publique ese libro, sobre Bueno, el Camino vamos de a ver, Santiago. ¿Ya vamos tiene a- pensado el título? ¿O eso es lo que se piensa al final? Eso es lo que se piensa al final, normalmente. Pues gracias, don Julián, por compartir sus talentos con nosotros. Muchas Muchas gracias a gracias. ustedes. Que Dios te bendiga.